Soy profesor se está grabando. Ahora. Soy profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, y soy profesor colaborador en el Instituto de Estudios Iberoamericanos de hace ya muchos años. Y yo le sugería al profesor Fabio Veiga que está muy bien las actividades que hacemos habitualmente, congresos, etcétera, pero que tenía la intención como coordinador de la línea de Derecho Internacional del Instituto de poder ir realizando de vez en cuando alguna suerte de, no sé cómo llamarlo, jornada, sesión, aula abierta sobre materias evidentemente de Derecho Internacional. Porque hay muchas personas de las que están en esta red de profesores, investigadores, doctorandos, a las cuales yo creo que les interesa los temas que habitualmente se suelen darse en los congresos y seminarios a los que yo suelo asistir habitualmente con Iberoyur. Entonces, lo primero que les querría pedir a todos ustedes para poderlo tener un poco en mente es que todo el mundo se presentara. No somos tantos, somos pocos, somos un número perfecto para la sesión. Y yo les querría pedir que se presentaran todos, en el sentido de entender el perfil. Es decir, me gustaría saber pues, los que son profesores, los que son doctorandos, los que son alumnos de grado, en fin, para ver un poco el perfil de todos los que estamos aquí reunidos. De ser tan amables, yo les rogaría que todos se fueran presentando. Simplemente, o sea, el nombre ya le vemos evidentemente en la cámara, pero sí el perfil, sí me gustaría el perfil. Y luego también les quiero pedir, yo no hablo portugués, si algo no se entiende o hablo muy rápido, pues ustedes con toda la confianza les pido que me lo digan y trato de repetir más despacio o cambiar las palabras que use para cualquier circunstancia. No se presentan ustedes, yo voy con la lista que me va saliendo aquí de participantes y se van ustedes presentando sin ningún tipo de problema. ¿Qué prefieren? ¿Ustedes libremente o voy yo con la lista de participantes? Oi, professor. Eu peço perdão por falar eu só falo português, eu sou aqui de São Paulo. Meu nome é Cristiano Tenório, eu sou estudante da Universidade Federal de Pelotas, sou formado em Direito, né? Por isso que eu me interesso muito por esses temas ligados ao direito, né? Principalmente com essa questão da crise humanitária, a questão dos refugiados, a questão de direitos humanos, né? Isso é muito importante, né? Así que estudiante de doctorado, perfecto. ¿El programa de doctorado en particular qué es? ¿Derechos humanos o derecho en general? Le estoy preguntando que si el programa de doctorado es derecho en general o derechos humanos solo en particular. No se le escucha. Vou lhe ajudar. Amigo, ele está fazendo uma pergunta para você se é de direitos humanos ou é direito além de humanos, entendeu? Desculpa, professor, estou tentando lhe ajudar. Você está sem áudio. Seu Está áudio sin audio. está sem Sí, sí. áudio. Continua sem áudio. Tá. Acho que Agora eu sim. acho que a pergunta é na questão de direitos humanos, professor. Derechos humanos. Fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Isso. Vale. Sigan, siguiente. Paulo, ¿usted? Meu nome é Eu? Carolina. Ah, não. Eu sou mestranda da área de ciências jurídico-publicistas Ujú, e aqui em Portugal, na Universidade Lusófona. ujú, Tive o professor Fábio Veiga como meu professor, mas agora ele está na área de empresariais e eu estou na área de publicistas. ujú. Eu tenho muito interesse pela área dos direitos humanos, principalmente direito internacional, tanto o público quanto o privado. Por isso achei que era uma mais-valia
porque quando eu for fazer a minha dissertação ainda não decidi o tema, e pode ser uma mais-valia para essa. Y dentro de ese gran ámbito que es el derecho público, en particular, internacional, público o relacionado más en el ámbito administrativo o constitucional. Neste momento, as unidades curriculares que estou a estudar é no âmbito do direito administrativo. Digo, fenomenal. Encantado. Un placer, Carolín. Gracias. Más. Bueno, ya que no se anima nadie, pues espera, que creo que no se me ve la cámara. Perdón, pero Ya tengo la está. cámara en el teclado y se ve un poco mal. Bueno, me presento, soy Nacho López, alguno de aquí yo creo que ya me conoce de otras cosas. Soy doctor en Derecho, soy profesor asociado de Mercantil en la Universidad de Santiago de Compostela y bueno, evidentemente es muy interesante el tema y por eso me apunté. ¿Y eres asociado mercantil, Nacho? Sí, sí, sí. Bien, bien. Ujú. Y ius privatisti. Sí, exactamente. Encantado. Bueno, yo Encantado, mucho. a Santiago, esto nació en Santiago, ¿eh? Esto nació en Sí, sí. Santiago. He ido muchas veces, o fuimos muchas veces a Santiago. Luego ya, gracias a Dios, esta buena gente lo ha pensado y me ha ido haciendo recorrer otros sitios más divertidos, como Porto, Lisboa. Yo prefiero que me manden fuera. Sí, 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 he sido un asiduo a Oporto y a otros sitios, Sí, sí, a sí. los eventos de Veracruz. Un placer. Encantado, encantado. Encantado. Más. Venga, Paulo, vamos a coger velocidad en las presentaciones. Eu sou Paulo, eu sou brasileiro, sou estudante de mestrado e a Fábio Veiga é o meu orientador, la Unifiel no Brasil. E eu sou formado em Direito, em Turismo e Sociologia. E sou psicanalista nos Estados Unidos e atendo imigrantes que estão com problemas mentais. Neste momento, esse número muito grande porque é uma situação complicada de direitos humanos acá, porque toda a legislação e toda a busca sobre latinos tem sido diferenciada, tem sido muito complicada para latinos acá. Estou nos Estados Unidos há 9 anos e sou do norte do Brasil, de uma cidade chamada São Luís. Então, conheci o Fábio há 1 ano e meio quase. Então, estou com ele e estou no mestrado já. Então, não é bem final, mas estou estudando muito e, para mim, direitos humanos está em todas as partes. Está no turismo, está no direito, está na medicina, porque onde tiver a pessoa e humanas, tem direitos humanos. Então, estou A resumindo. mayores, a Sim, mayores, no solamente sucede esto, que estoy de acuerdo, incluso algo que antes no era tan fácil de advertir, que era esa diferencia de que los derechos humanos prácticamente se encontraban dentro del ámbito del derecho público, ya fuera a través de filosofía del derecho o ya fuera a través sim, de derecho internacional, pero ahora afecta también al orden privado. Es decir, en sim, algunos porque elementos los seres hay humanos, sí. la mi situación con hacer trabajo social con inmigrantes de América Latina, yo soy de una escuela llamada Carlos Rosario International que trabaja con inmigrantes que están en situación difícil. Entonces, no ganhamos nada por esto porque estamos sendo perseguidos nos Estados Unidos completamente e todos os direitos humanos, principalmente daqueles que vieram de uma maneira muito complicada para cá, para viver, para fugir da guerra. Está es muito complicado o momento. É uma guerra entre as ruas, porque não temos a tranquilidade de direitos humanos. Y tenemos un monstruo, un dragón, que estás para pegar a las personas. Entonces, esto es una situación muy complicada, principalmente psicológicamente, porque trabajo con una cosa que es psicanálisis.
que es, tenha paciência. Como eu vou ter que dizer para uma pessoa que tem paciência quando tem a polícia que está atrás dele o tempo todo esperando lhe segurar, Bueno, apertar? es muy transversal lo que se toca, pero ahí sí hay ámbitos tremendamente interesantes. Por ejemplo, el que señalas, inmigración, policía, detenciones, derechos humanos. Y decía que hay un caso, o de lo que yo he podido advertir en los últimos años de cambio, respecto del ámbito privado en relación con el público de derechos humanos, es todo lo que tiene que ver con protección de datos. Es decir, Sim, la mas não evidencia temos más direito mais, não claro, temos o direito nenhum. exacto, pero esa evidencia de traspasar el ámbito de derecho público a derecho privado, eso antes quizá no se advertía tan fácilmente y ahora ya sí que hay ámbitos en los que el derecho civil o derecho mercantil inclusive Sim. entran de lleno en derechos humanos Hum, claro, y pues eso es muy positivo porque los privatistas también ya forman parte de este enorme elenco de protectores de de la los derechos comunidad, humanos. yo la comunidad latinoamericana hispánica en los Estados Unidos trabaja mucho sin parar, porque Sí. ¿cómo voy a expulsar a una persona que tiene 30 años los Estados Unidos, que tiene niños, que tiene mujeres, trabaja, para botar a la persona embora que no sabe, va a retornar la tierra? ¿Cómo? Que no sabes ni dónde fica más. Entonces es muy complicado el momento, mas estoy acá. Es importante aprender. É importante ouvir um pouco e estou aqui. Mas vou retornar ao Brasil para terminar o mestrado em dezembro com o Ujú. Fábio. Muitas Encantado, graças. Pablo. Un placer, al contrario a ti. Siguiente, Luis, usted. Estão aí, boa tarde a todos. Estou como mero participante e assistente em estudos de Direito Internacional. Sou um simples participante portanto, a participar para o conhecimento, não é? Sobre a matéria de Direito. E em questões de direitos humanos, o que eu tenho só a salientar é o que mais se fala no mundo em tempos de crise e de guerra. Mas não posso adiantar muito porque o conhecimento não vai muito vasto sobre a matéria de direito internacional. Agradeço a vossa atenção e disponibilidade neste momento. Não tenho nada a apontar. ¿Y usted, Luis, qué es? ¿Estudiante, doctorado? ¿Estudiante? Não, neste momento não. Neste momento estou em situação de participante e conhecimento sobre a matéria de direito para futuramente, não é? Se tiver, e possivelmente irei ter, oportunidade de, enfim, de frequentar um curso, não é? Sobre direito para uso de trabalho e pessoal, não é? Pues encantado, Luis. Un Ok, placer. Bruna, perdón. A ver si Bruna está. No. Consegue me ouvir? Sí. Eu não estou conseguindo abrir o vídeo. Eu sou gaúcha, da Universidade Luterana do Brasil, da UBRA. Sou aluna do professor Sérgio, de Direito Internacional. Ele nos indicou, né, participar como ouvinte da palestra. Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é um tema que, para todas as pessoas que atuam, né, dentro da área das ciências sociais, dentro das áreas humanas, das áreas protetivas, né, aos direitos, é muito importante para a gente estar participando e estar ouvindo. Eu não consigo falar em espanhol, mas consigo entender o que vocês estão conversando. Então, espero conseguir aproveitar bastante, ouvir bem tudo que vocês têm para falar do que está sendo discutido
e está sendo vivido, como outro colega pode falar, fora, hoje nos Estados Unidos. Eu acho que todo o direito é muito importante ser discutido e rediscutido sempre, porque é uma busca contínua sempre para o direito humano e igualitário, né, a todas as pessoas, a todos os indivíduos do nosso Brasil, Argentina, Uruguai, Espanha. A gente vive essa busca contínua e hoje a gente tem nos Estados Unidos pessoas de vários países, porque às vezes a gente tem pessoas de países diferentes, passando por dificuldade em outros países, e eu acho que à medida com que as coisas forem acontecendo, nós teremos que discutir mais os direitos internacionais e a forma como nós nos portamos e como nós vemos esses direitos para todas as sociedades. Fenomenal, pues encantado. Les quería preguntar una cosa. Salvo el caso del profesor Nacho López, ¿hay algún otro profesor asociado o ayudante en el grupo de los conectados, o todos el resto son estudiantes de máster? Eu acredito que ele mandou para todos os alunos. Eu acho que não tem mediador. No, no lo he entendido. Eu acredito que não tenha mediador. Eu acho que deve estar só os alunos. Eu também não vi o professor Sérgio aqui na lista. Ujú. Vale, vale. Bueno, encantado. ¿Alguien más quiere presentarse? ¿O comenzamos un poco el objetivo que yo tenía de esta sesión? ¿Alguien más quiere tomar la palabra en turno de presentación? ¿No? Bien. Les cuento. El objetivo, como les decía al comenzar, cuando yo planteé esta coordinación del área de Derecho Internacional en Iberojur, yo quería ir un poco más allá a la habitualidad de los congresos o de los seminarios que se desarrollan esencialmente en distintas ubicaciones geográficas. Lo que pretendo es ir organizando realmente un grupo de personas, por supuesto, interesadas en el ámbito internacional, en sus diferentes vertientes. La ventaja que tiene el ámbito de derecho internacional es que probablemente es más multidisciplinar que otros ámbitos, ¿no? Sí, por ejemplo, el ámbito de derechos humanos, que ya ha habido aquí participantes que han señalado su interés en él, bueno, pues puede ser un ámbito académico diferenciado, lo es, pero no tiene sentido el estudio de los derechos humanos sin relacionarlo en un ámbito internacional o en un parámetro internacional, ¿no? Esencialmente por la comparativa entre países, por los marcos normativos que existen, ya sean desde el punto de vista internacional universal o desde el punto de vista internacional regional. Aquí, pues, evidentemente, por deformación profesional, lógicamente las referencias que yo suelo hacer al ámbito de protección de la Unión Europea siempre son mayores que las de la Corte Interamericana. No porque no valore la Corte Interamericana, sino porque mi nivel de conocimiento pues, es mucho menor en el caso de la Corte Interamericana que en el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Pero al final, el ámbito de protección de los derechos humanos muchas veces lo que puede ser de relativo interés son los diferenciales del ámbito comparativo entre unos sistemas y otros o los niveles de protección en un caso o en otro, ¿no? Pero al final el marco básico de ello, es decir, el desarrollo que hay de la Declaración Universal en adelante, pues el marco es siempre igual, ¿no? Entonces, igual que les refiero este caso, por ejemplo, de derechos humanos, me valdría en el caso de protección medioambiental. Pues se puede hacer protección medioambiental que es puramente administrativo. Antes decía también una persona que estaba en ello precisamente. Pues sí, es puramente administrativo el ámbito regulatorio de medio ambiente, pero sin embargo las normativas europea o internacional, los tratados internacionales en esas materias, pues gozan de enorme relevancia. Ya no solamente me quiero referir al clásico, ahora ya empieza a ser clásico, Tratado del Clima de París. Digo clásico porque algo que antes parecía novedoso, ahora ya empieza a tener una distancia importante, ¿no? Y según se van viendo los COP anuales de seguimiento de esos tratados,
pues ya empezamos a tener material suficiente para hacer valoraciones o trabajos sobre esa materia. Si me pongo en el punto de vista más privado, estaríamos claramente hablando de lo que tiene que ver en el ámbito de protección sobre derecho del mar. Todo lo que tiene que ver con elementos marítimos entra en danza o en discusión con los ámbitos puramente comerciales, puramente mercantiles. Y quizá esa es la vía o la línea dentro del derecho internacional que tiene más que ver con el ámbito privado. Pero es que desde el punto de vista, desde fiscal al penal, o a los elementos que son constitucionales desde el punto de vista sobre todo comparativo, ¿no? Cuando hablamos de elementos de derecho comparado, los elementos de derecho comparado, hombre, yo creo que los sistemas constitucionales comparados, pues de todas las materias que hay, quizás sean las más relevantes en ese sentido, ¿no? Entonces me parecía o me parece, y estoy convencido, que este ámbito de derecho internacional dentro de una red como la de Iberojur permite o debería permitirnos ir conformando una red que habitualmente, de forma periódica, vayamos realizando este tipo de sesiones. Es mi pretensión. Yo sugerí, me decía Fabio, bueno, ¿y cómo quieres hacer? Digo, bueno, pues mira, yo primero hago un pequeño documento. Es bueno en la vida tener algún documento, porque si no es imposible. Y por eso les facilité, o me pidió Fabio y lo han facilitado, un pequeño documento introductorio, simplemente 2 páginas, ¿no? Con una especie de carta de intenciones sobre qué pretende uno en la sesión. Y luego lo que he sugerido son algunas preguntas abiertas también de cara a poder organizar pues, un pequeño debate, un pequeño coloquio, pero sobre todo la intención que existe en esto es ir abriendo barreras académicas o abriendo horizontes, mejor, más que barreras, abriendo horizontes académicos. Y además con algunas propuestas razonablemente concretas. ¿Y qué son razonablemente concretas? Pues, por ejemplo, de cara a los que son estudiantes, mi intención es que si en estos ámbitos advierten interés, les puedan servir como posibles líneas de trabajos de fin de máster o trabajos de maestrado o materias de tesis doctoral o de artículos. En los que somos profesores, también es esta pretensión. Aquí hoy el grupo que se ha concentrado es más de estudiantes, pero en la red hay un grupo enorme de profesores de Derecho Internacional, Derechos Humanos, Derecho Europeo, y también la pretensión es que se puedan ir conformando ya sean eventos de profesores en estas materias, ya sean publicaciones científicas en estas materias. Y aquí yo lancé la propuesta al profesor Veiga y vamos a intentarlo, por lo menos, ¿no? Que va a ser dedicar un número específico de la revista Ibérica de Derecho, la que tiene el propio instituto, para poder hacer una publicación con un ámbito concreto que es muy amplio, pero concreto quiere decir el propio número de la revista se titule como hemos titulado la sesión, ¿no? El derecho internacional en tiempos de crisis. Y que todas las publicaciones que se vayan a hacer en ese número especial tengan este elemento común. Es decir, antes de empezar, pues intentaremos que no haya ningún solapamiento, seguro que no lo hay porque el ámbito es amplísimo, y ahí me gustaría que sirviese de un primer nexo de referencia para tratar temas en conjunto. Y esto tiene también algunas derivadas, es verdad que afecta más a los profesores que a los alumnos, pero que también tengamos todo el grupo de profesores que estamos en la red y especialmente vinculados al área de Derecho Internacional, que nos tengamos como referentes los propios profesores unos a otros de cara a la citación de obras que hayamos realizado, de cara al seguimiento un poco de los trabajos científicos que vamos realizando. Y eso yo creo que también es muy positivo para la red y para Iberojur. Esa es la pretensión. ¿Cómo dibujar? Bien, yo simplemente, porque no pretendo una cosa distinta, quiero introducir un poco las diferentes opciones que se están, o que a mí particularmente me suscitan mayor interés y que de ahí el título que hemos querido proponer para la sesión, ¿no? Es decir, ¿cómo se responde, sería quizá mejor, cómo responde el derecho internacional en tiempos de crisis, ¿no? Aquí, más que pretender evidenciar los bloques de materias son objeto de problema, decía creo que era Paulo cuando hablaba de todo lo que tiene que ver con la problemática
de los temas de, por ejemplo, inmigración o elementos migratorios, claro, ninguno de los 18 que estamos aquí presentes tendrá ninguna duda al plantear que el problema migratorio es un problema desde varios prismas, desde varias aristas como punto de vista. Se puede plantear esto desde un problema económico, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista de protección de derechos humanos, desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de medios para dotar de instalaciones, de medios dignos a las personas que acceden a un país que no es el suyo, es decir, desde muchísimos temas, ¿no? Eso no avanza en nuestro estudio, eso no avanza en las soluciones. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Es decir, ¿por dónde debe caminar? Claro, somos estudiantes, somos profesores, o sea, somos esos dos grupos, ¿no? Estudiantes y profesores. Y tenemos un ámbito de actuación, que es el ámbito académico, obviamente. Y nuestra principal labor es comunicar no solamente el problema, no es identificar el problema, quizás sí analizarlo, pero más que identificarlo es analizarlo, pero sobre todo es el de la propuesta de soluciones, ¿no? Primera pregunta planteada, por ejemplo, ¿no? En esa problemática tan grave sobre la cuestión migratoria. ¿Hacia dónde debemos caminar? ¿Hacia más regulación o hacia menos regulación? Hay personas que defienden que el hecho de haber más regulación garantiza mejor los derechos, pero a la vez también más regulación a veces los constriñe. Es decir, ¿por qué vía queremos optar? ¿Nos parecería adecuado, suficiente el marco regulatorio internacional? Probablemente sí. Probablemente los tratados internacionales que hay en las materias sobre derechos humanos, muchos de ellos, ese marco normativo es adecuado. Otra cosa son los instrumentos para hacer ejecutar esas resoluciones, incluso de tribunales internacionales, muy acertadas muchas de esas resoluciones. Prácticamente, en mi humilde opinión, claro, criticamos resoluciones judiciales. En el ámbito de protección de los derechos humanos hay muchos tribunales valientes en muchos países, en muchas organizaciones internacionales. Incluso los marcos normativos son marcos ambiciosos. Si uno analiza a conciencia, ya no solamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo un clásico, ¿no? Pero vamos a pensar, hombre, cosa más básica si hay que saber en el ámbito de protección de los derechos humanos, ¿no? Pero es el documento, definición a valorar. Y definición de ese documento a valorar están en extensión los demás, ¿no? Si nosotros buscamos el marco regulatorio en el ámbito de Europa, del ámbito geográfico europeo, tanto en el caso de la Unión Europea a través de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por ejemplo, pero también desde el ámbito del Consejo de Europa con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la cantidad del ámbito regulatorio, el nivel de detalle, la ambición por la que esto se dibuja es muy avanzado. Y las sentencias de los tribunales que resuelven sobre ello dan buena cuenta de ello. Y esa misma situación, en mi humilde opinión, ya digo, probablemente con menor nivel de detalle o con menor nivel de conocimiento, quiero decirles, sucede en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el marco regulatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos creo que es un ámbito que permite una actuación más que adecuada. Entonces, claro, ¿dónde radica el problema? El problema, en mi humilde opinión, radica en los instrumentos, no sé si decir coercitivos para el cumplimiento de esas resoluciones, probablemente sí, sino instrumentos efectivos, casi mejor que lo de coercitivo, que tiene una connotación negativa, instrumentos efectivos para el debido cumplimiento tanto del contenido normativo de esos tratados internacionales como del cumplimiento del contenido de las sentencias de esos tribunales. Y ahí quizá es el avance novedoso que podemos plantear. Es decir, ¿qué instrumentos podemos tener para poderlo hacer llegar? Es curioso, pero después de varios años dedicado a la investigación de estos temas, aunque parezca demasiado básico, pero el primer problema que yo he detectado es la falta de conocimiento general de las sociedades.
de las sociedades con carácter general y probablemente de los poderes públicos con carácter particular. Y ese desconocimiento de los poderes públicos nacionales e internacionales de esas materias hacen que exista una enorme dificultad para hacer llegar a este conjunto de la sociedad internacional esos tratados, esas normas, esas resoluciones de tribunales. Y como consecuencia de ello, asegurar su cumplimiento. El segundo problema de esto, derivado del anterior, está en el propio diseño del marco internacional. Y aquí la ventaja es que hemos empezado en un ámbito concreto, porque lo han señalado ustedes, que es mi mayor pretensión es tratar de tocar asuntos que a ustedes les puedan interesar, más que lo que me pueda interesar a mí. Pero he utilizado el caso de derechos humanos porque me parecía que tenía interés para algunos de ustedes. Pero ahora lo voy a extrapolar a otras de las materias que ustedes han ido señalando, ¿no? Por ejemplo, ese traslado se hace a cualquier materia de los ámbitos de derecho internacional, ya sea el de medio ambiente, ya sea el de derecho del mar, ya sea el de ámbitos constitucionales, ya sea el de ámbito fiscal de protección, ya sea el de cooperación judicial, sobre todo en el ámbito penal, quizá. Porque el problema es el mismo. El problema es la falta de instrumentos para llevar a efecto esos contenidos normativos que en muchos casos son muy adecuados y son muy correctos y tienen un enfoque razonablemente avanzado. Es decir, son ambiciosos esos documentos, ¿no? Claro, ¿y dónde radica el problema? En cómo hago cumplir yo. Es decir, que el problema reside probablemente en el diseño, y no probablemente, yo ya estoy tremendamente convencido de ello. El problema reside en el diseño del sistema. ¿Qué sistema tenemos que tener para que ese marco normativo que tenemos ya en el ámbito internacional muy desarrollado en todo tipo de materias se lleve a un efectivo cumplimiento? Probablemente el lugar en el que mejor se desenvuelve el derecho internacional, es curioso, incluso parece una paradoja, pero el derecho internacional en el lugar que mejor se desenvuelve es en el derecho interno. Es decir, donde más capacidades hay para que se cumplan los contenidos de los tratados internacionales son cuando los tribunales nacionales de los estados velan por su cumplimiento y lo hacen de aplicación en el interno de su estado. Quizá es la mayor de las garantías. Claro, eso deja fuera de ese ámbito de aplicación lo que suponen controversias entre estados, que en la mayor, no digo que sea la mayor cantidad de problemas, ni mucho menos, pero quizás sí son los de mayor envergadura. La mayor cantidad de problemas no afecta al conjunto del Estado, no, pero los de mayor envergadura sí. Numéricamente no son los más numerosos, pero sí que radica el mayor de los problemas. Y aquí es fácil acudir a los elementos de rabiosa actualidad porque nos evidencian en qué situación nos encontramos, ¿no? Esta era otra de las cuestiones que yo planteaba en las preguntas, ¿no? Les ponía en la cuarta de ellas, decía, ¿qué impacto tienen esas crisis prolongadas, ¿no? Por ejemplo, conflictos armados o invasiones de otros territorios, ¿no? Pues aquí estaríamos, por ejemplo, imagínense ustedes, en el dichoso conflicto de Ucrania y Rusia, estaríamos en el conflicto de Israel-Palestina. Claro, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No, hombre, tenemos que intentar hacer algo dentro de nuestros ámbitos de actuación. Y nuestro ámbito de actuación es, lo primero, el del estudio, y el segundo, el de la divulgación académica, el de la difusión académica de esto. Ya digo, seguro que a nadie hay que explicarle en qué consiste el conflicto de Ucrania y Rusia. No. Lo difícil es lo siguiente. Bien, ¿y qué hacemos? ¿Qué planteamiento hacemos? Pues el planteamiento, en mi humilde opinión, sería indiscutiblemente que debería existir una estructura internacional con unas capacidades, ya digo, no quiero decir coercitivas, quiero decir ejecutivas, con poderes reales que permitiesen, por ejemplo, la intervención. Claro, y aquí volvemos otra vez a la primera de las cuestiones. Entonces, ¿una mayor regulación es positivo? Sí, claro, en este caso diríamos, es muy positiva una mejor regulación, más instrumentos. Claro, y ahí chocaríamos de plano totalmente con los elementos que tienen que ver con la soberanía de los estados, ¿no? Y en esto quizá
mal que me pueda pesar, el análisis que se lleva haciendo de estos últimos años, quizá los últimos 10, 15 años, pareciese que una cantidad importante de países está caminando en la dirección contraria a la que se había encaminado el orden internacional en los últimos 60, 70 años. Es decir, el sistema que está ideado, bueno, eso lo saben ustedes perfectamente y no se trata de una clase teórica, todo lo contrario. Saben ustedes perfectamente que el sistema de derecho internacional contemporáneo, actual, que tenemos, es el resultado del diseño de Naciones Unidas. Esencialmente es así. O sea, podemos entender que hay algún precedente, por supuesto, podemos entender que también hay elementos que exceden, que están fuera del ámbito de control de Naciones Unidas, por supuesto, pero incluso el sistema más desarrollado del mundo en el ámbito internacional de integración, que sería sin duda ninguna el mecanismo de la Unión Europea, bebe del marco del derecho internacional de Naciones Unidas y se hacen continuas referencias a ese marco regulatorio. Entonces, la realidad es que ese marco que se ha ido desarrollando, nosotros lo vemos muy claramente en la producción de tratados internacionales. Y la producción que se ha realizado desde el año 45 de tratados internacionales en todo tipo de materias es indiscutible. El ámbito es cada vez se ha tocado más puntos dentro del derecho internacional, cada vez la regulación que hay es mucho más amplia, más específica. Por eso les decía antes que, en mi opinión, en muchas de las materias, el marco no es lo confundido, el marco no está equivocado, el marco está acertado, está adecuado. El problema es la ejecución de ese marco regulatorio. No. ¿Quién se va a atrever a disponer una solución, imagínense, para el conflicto Rusia-Ucrania o para el conflicto Israel-Palestina? ¿Quién es el adecuado para esto? ¿Naciones Unidas? ¿El Consejo de Seguridad? ¿Un conjunto de estados? Casi para cualquiera de las respuestas que les he sugerido tengo un pro y un contra. Claro. ¿Qué sería lo mejor? Hombre, lo mejor serían los países implicados. Eso es lo primero. Y por supuesto es, de todas las posibles soluciones, la más difícil de realizarse. Faltaría más. Claro. Y por tanto la sociedad internacional pues debe participar en esas soluciones, porque probablemente si no es a través de la sociedad internacional, del conjunto de estados, del conjunto de organizaciones, muy dificultosamente en ese tipo de conflictos de tal envergadura, puede haber alguna posible solución. Es mi opinión. El resto de cuestiones están muy relacionadas con esto. El derecho internacional, cómo se puede adaptar a nuevos tipos de crisis. Entiendo que con regulación más efectiva, más cercana, más específica sobre ello, pero cosa que se está haciendo. Y la respuesta de los organismos internacionales, lo mismo, va en la misma línea de lo anterior, ¿no? ¿A ustedes qué les parece esto? Es decir, ¿qué papel debemos jugar? Ya digo, no pretendo que no contesten a esto. Supongo que todos tenemos una reflexión personal sobre cualquiera de las crisis, cualquiera de los conflictos o cualquiera de los problemas que les he sugerido. Me da igual desde el Rusia-Ucrania al medio ambiente o me da igual desde la cuestión migratoria a Israel-Palestina o al conculcado de los derechos humanos o fundamentales que tantos y tantas veces se produce. Sino, ¿qué solución le dan a alguno de esos problemas? ¿Qué solución plantean alguno de esos problemas? ¿Quién se anima a intervenir? Fazendo uma interrogação ou uma pergunta, ¿esto? Sí, Ah, sí, agora. Que eu realmente. É porque hablas muy rápido y no pensamos que estás Lo fazendo una siento, pregunta. siento, Então, siento si hablo demasiado rápido. Lo não, siento. não, porque quando fazes uma interrogação no Brasil, quando fazes uma pergunta, a pessoa no Brasil não fala completamente a frase inteira. Então, a pessoa para e para perguntar uma interrogação. E hispânicos não, espanhol em geral, fala a pergunta e dá logo a resposta. Mas que uma coisa interessante desta texto que tu hablas é que
que o problema dos direitos humanos está muito ligado a coisas muito essenciais, como educação, respeito, humanidade, porque eu acredito que eu tenho que olhar para a pessoa que não são igual a mim como ser humano. Por exemplo, eu vi um discurso do presidente americano que lhe disse que negros não são humanos. Esto es una cosa loca. ¿Cómo no? Que ele disse que homossexuais e lesbianas são doentes. Então, a visão dele mental é uma coisa horrível, porque só porque não sou negro, não sou homossexual e eu não sou, ela não é humano. Então, que espécie de é um gato ou um perro? O que é? Então, eu acredito que não podemos levar os direitos humanos para pessoal. Os direitos humanos têm que ser para olhar para o outro como um ser, como algo, como um ser vivo, que sente dor, fome, tristeza, que tem direito como eu. É uma coisa muito complicada em direitos humanos, porque direitos humanos é uma forma de me educar a persona, pessoal. Então, eu entendo que a pessoa que não sabe e não respeita direitos humanos é uma pessoa que não tem o pensamento de um líder político, não é uma pessoa preparada para cuidar. Isto causa um problema gigante. Quando está, por exemplo, como o presidente da República e o ministro de Estado que é homofóbico. Esta é a minha visão. Entendes? Está sin audio, profesor. Está... Eso, por ejemplo, me lleva a pensar, ya sé que lo que voy a decir puede sonar un poco extremo, pero busco eso, busco confrontar con usted, busco confrontar el argumento, ¿no? Sí, O sea, no lo malinterprete, quiero decir. sí. Eso me llevaría a pensar que en la teoría que defiende prácticamente querría un Estado o una sociedad internacional más policial, más persecutoria. No, no, Claro, teacher, no, no. ya, que por eso digo, más represiva en el sentido del incumplimiento. No, teacher, yo acredito que la Constitución do Brasil es una Constitución humana y ela tem que ser cumprida, la Constitución, por mí, por los presidentes, porque ya la persona no puede olhar para grupos minoritarios de negros, gays, lesbianas, índios, como si fuese un animal. Índios, e la dor, causar los problemas, la Constitución do Brasil es una Constitución humana, porque trabaja con las personas. La Constitución americana también es humana. Yo Eso não es. posso usar a minha ideia que eu não gosto de negros. Então, agora vou mandar matar, vou mandar latinos embora, vou bater, confusão. Não é assim. Tem que ter um pouco de instrução de direito para entender que eu não sou presidente, eu não sou ministro de um grupo, sou do país inteiro. Entendes? Pero la clave es la siguiente. Pero si te das Engraçado, professor, essas mesmas pessoas que eles criticam tanto, que eles não aceitam, os Estados Unidos foram construídos pela mão de obra deles. Los A mão de Estados obra Unidos de deles. construcción latina. É. Pero si os dais cuenta, en la reflexión que hacéis ambos, no ponéis en duda que la Constitución brasileña es humana, es decir, centra en persona, o la americana inclusive, es decir, a que no tenemos dudas sobre el marco regulatorio de esos derechos humanos. O sea, no tenemos dudas sobre que existe una posible protección de esos derechos. Existe. Es decir, puede haber matices, ¿no? Pero en la defensa que hacéis no me parece que digáis, no tenemos en Brasil una forma de protegerlo. Lo tenemos, o sea, lo tenemos, digo, en el documento, en el marco. Claro, pero resulta que ahora que esos líderes políticos no lo hacen. Y ahora digo yo, claro. Entonces, y ahí pregunto, con la interrogante, como dice Pablo. Y entonces,
¿cómo podemos intentar hacerlo mejor? No, no siendo igual. No siendo igual. Yo no soy igual a la Trump, yo no soy igual a Putin, jamás. Claro. Jamás. Yo, Hay un caso interesante bueno, voy a decir de estudio, pero no es así. Eh, de los procesos de adhesión de estados a la Unión Europea, hay un caso que es Turquía, que reviste especial importancia. Primero por el tamaño, por la envergadura que tiene Turquía. No hablamos de un país secundario o terciario en todos sus efectos. Es decir, desde el punto de vista geográfico el tamaño es muy grande. Desde el punto de vista de su situación geográfica es un país estratégicamente muy interesante, muy relevante, porque es la puerta hacia Asia, la puerta hacia Oriente Medio. Poblacionalmente es un país numeroso, claro, en relación sobre todo al ámbito de la Unión Europea, ¿no? Y en general lo es, ¿no? Pero tiene varios condicionantes. El principal de ellos es su cultura, sus valores, que chocan radicalmente en general con con la idea de valores o de civilización que la cultura cristiana ha mantenido a lo largo del tiempo, pues, probablemente también por la especial afección que tiene la cuestión religiosa. Parece que es un elemento secundario, pero en absoluto lo es. Es un elemento prioritario absoluto, ¿no? Y el comentario que hacías me parece relevante decir, no, somos distintos, ¿no? O sea, nosotros no somos aquellos. Muchos de los elementos que se han alegado a lo largo del tiempo para bloquear el acceso de Turquía en la Unión Europea era la falta de respeto, esencialmente la falta de respeto a los valores de la Unión y con especial dedicación o con especial referencia a la falta de verificación, a la falta de cumplimiento o de mecanismos para el cumplimiento de los derechos humanos en Turquía, ¿no? Y digo el caso de Turquía porque en general tampoco hay una idea tremendamente extendida que sea un país, hombre, que los viola radicalmente. Es decir, pensamos que hay países que los violan más. Pasa que el problema es una especie de competición a ver quién viola más los derechos humanos, lo cual es negativo, es malo per se. Parece que los que violen poco son más o menos buenos. No pueden serlo, ¿no? Pero quiero decir que me parece curioso un poco por donde iba el debate, porque inconscientemente ponemos barreras o ponemos elementos de valoración sobre si el cumplimiento es mayor o menor y sobre si está más o menos justificado el incumplimiento en función de elementos, por ejemplo, culturales en determinados países, ¿no? Y cuál es el nivel de valoración o de exigencia que se le hace a un país, y digo un país por no decir sus gobernantes. Claro, el problema es que decimos, no soy Trump, no soy Putin, claro, pero el análisis sobre el cumplimiento o incumplimiento no es a Putin o a Trump. En el fondo es una referencia a Estados Unidos o a Rusia. Entonces, si nosotros advertimos, que quizá para mí, en mi opinión, es el dato más grave, la alarma más grave, está en la salida de esos países de determinadas organizaciones internacionales. Es sin duda ninguna de todas las alarmas la más gravosa, la más grave. La alerta que dice por qué camino estamos yendo, por qué camino debemos ir o qué tenemos que hacer para que esos países vuelvan, ya digo, no quiero centrar en líderes políticos, no, porque al final sí, el líder es el que sale en televisión y la cara que tenemos de él, pero el cumplimiento o incumplimiento lo es del país, del Estado. Y eso es lo grave, eso es lo alarmante. Claro, quizá no hacemos bien la comunicación de cómo hay que respetar las normas en el derecho internacional. Yo creo que no. Creo que lo que nos faltan creo que nos faltan mecanismos, nos faltan instrumentos para que aquel que no cumpla
todos los demás puedan hacer de alguna manera que lo cumplan. No lo sé. O professor está a dizer que, por exemplo, nós temos que ter medidas tanto preventivas, é como no direito penal. Nós temos a parte preventiva e a parte corretiva. Então, nessa visão de direitos humanos, teria que dar uma volta grande à legislação, ao normativo legal, para poder verificar o cumprimento, porque nós temos, na situação dos direitos humanos na África, temos várias situações que são submetidas ao Tribunal Internacional Europeu, por conta das práticas de abusos contra os direitos humanos, protegidos pelas próprias constituições, que, no caso da Europa, quando tem um normativo legal que é disponibilizado pela União Europeia, depois esse normativo legal, dependendo da forma como ele vem, se é uma diretiva, tem que ser conformado com o direito, a ordem interna que nós temos, não é? Consoante os princípios que nós temos também para os direitos humanos, que nós temos, todas as constituições consagram a proteção dos direitos fundamentais, né, o que a gente chama, direitos, liberdades e garantias, mais os direitos fundamentais, e nesse sentido, essa proteção, junto com as convenções, que eu, quando estudei o direito internacional público, tive a oportunidade de ver as convenções da África, as convenções dos países que eram mais marginalizados nesse sentido e que eram alvo de recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Penal Internacional. Então, a minha opinião, ao ver a legislação, eu acho que tem que haver correção em algumas partes que devem ser preventivas, né, que devem ter medidas preventivas e outras medidas corretivas, que outros países que são penalizados ou por alguma prática que viola os direitos humanos, pensariam duas vezes em violar novamente. Eu tenho uma opinião muito, a minha opinião em particular é diferente um pouco da amiga, porque eu penso, a confusão é, por exemplo, a Turquia é impossível ter uma lei constitucional do país que defende homossexuais, por exemplo. E é impossível, porque é capaz de sair de lá sem a cabeça se faço a proposta. Então, eles são culturalmente muito preconceituosos e racistas, e com todas as maneiras que tienes. Por exemplo, quando fui a Papamukkale, eu fui parado la polícia porque eu tenho cabelos grandes. Eu tive que amarrar porque senão ia para a cadeia. Então, eles são radical demais. Então, no Brasil, isto já está evoluído. Quando fala que a Constituição são diferentes, tem que ter um esforço muito grande para que pensamos de uma maneira igual. Mas é impossível. Por exemplo, é uma coisa muito complicada nos Estados Unidos, que as transexuais de outros países que vêm para cá têm que usar nome de homens. Madre, y él es transexual, él es una mujer. No, para lo gobierno americano en este momento tem que usar o nome antes, porque no Brasil pode mudar de nombres. No, então depende muito da educação da liderança local. O Brasil passou por problemas há 4 anos atrás. Então, essa junção de constituição é muito complicada, porque tem a cultura é diferente. Eu posso andar no Porto, na Espanha, com o cabelo grande, que ninguém liga para mim, se tem grande, se não tem nada, ninguém nada. Mas se eu ando na Turquia, eu tenho que fazer isso, porque senão vou preso, não entro na imigração. Então, é uma coisa muito cultural, como pessoalmente, e o governo brasileiro é um governo muito aberto neste momento,
mas passou 4 anos sem, totalmente problemático, com direitos das mulheres não tienes, direitos dos gays não tienes, direitos dos índios não tienes, sendo que a Constituição tem a lei. Então, é muito complicado quando tem uma Constituição e tem um presidente que é completamente maluco, que achas que isto não deve ser cumprido. Pero has señalado dos cosas muy diferentes. E Una cosa es un país que tiene un marco claro y que ese marco no se cumpla, frente a una situación que es a la que yo quería ir. Es decir, la misma situación en la misma, idéntica situación en dos países distintos, en el fondo utilizamos dos barreras de medición distintas en función de los elementos de carácter cultural. Y el elemento de carácter cultural es cultural, pero no es el del marco normativo. Es decir, el ámbito de la protección no puede afectar de forma diferencial en función de quién lo hace, ¿no? Esta situación, por ejemplo, se plantea mucho también en el ámbito, digo, para tocar algo distinto a derechos humanos, pero para que veamos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gustaría abordar? Es decir, a mí me encantaría llegar al abordaje sobre por qué somos capaces de justificar que en función del sistema donde nos encontramos, el parámetro de rigor sobre el cumplimiento o incumplimiento de derechos humanos es distinto. Porque la respuesta es no. Lo señalabas bien, es cultural. Claro, pero el cumplimiento o incumplimiento de un marco normativo internacional no es cultural, porque precisamente entiende que quiere sobrepasar esa barrera y que es un marco que lo tiene en consideración. Claro, pero entonces no nos encontramos ahí. Entonces, a eso podríamos decir dos cosas. Primera, decir que ese país no cumple ese marco de protección. Ejemplo, el que les figuraba antes sobre Turquía y los requisitos de entrada a una organización como la Unión Europea es, oiga, no, usted no tiene un parámetro comparable de protección de derechos fundamentales o derechos humanos al que yo tengo en mi estructura. Pero el problema de esto es que hacemos una diferencia entre quién se entiende occidentalizado o quién se entiende con un marco de protección, en este caso de derechos humanos, occidental, avanzado, y quién se entiende que no lo tiene. Claro. Y aunar todo ese tipo de elementos es complejo, en mi opinión, es complejo. Pero digo, vamos a cambiar, por cambiar de ámbito, para que veamos que sucede igual. Por ejemplo, a mí me parece interesante el ámbito de protección medioambiental. En muchas ocasiones se está ligando el ámbito de protección o el marco de protección medioambiental al del desarrollo económico. Es decir, que el ámbito de protección del medio ambiente tiene que estar ligado al desarrollo económico del país. Es decir, que hay que poner una barrera de resultado distinto a un país que a otro, en función de su desarrollo económico. Es decir, y va todo esto a peor, que aquel país que está más desarrollado y que en principio hace un mejor cumplimiento, por ejemplo, de los ámbitos medioambientales, tiene mayores obligaciones que el país que no tiene tal desarrollo económico, pero que incumple en mucho mayor grado los ámbitos de protección medioambiental. En el fondo es absolutamente contrario. Es evidente. ¿A qué hacemos caso? ¿Al ámbito de protección medioambiental que nos hemos dotado desde el punto de vista internacional, el marco amplio, o entramos en diferenciaciones respecto a la situación particular, por ejemplo, de carácter económico, que tenga cada país para justificar el incumplimiento del marco internacional? Alguien me diría, bueno, todo es relativo. Claro, todo es relativo. Ese es el análisis que queremos hacer. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos ir homogeneizando el marco regulatorio a todo el mundo? Es mi opinión. Sin tener en cuenta la situación de cada uno, difícil, porque algo que no es igual no se puede comparar, o algo que no es igual no se le puede someter al mismo marco regulatorio con carácter general. Pero de lo contrario, pues imagínense ustedes
con 200 y pico países del mundo que tuviéramos 200 y pico excepciones en función de a quién le afecta esto o no. No sería posible. Pero la realidad está en que cada vez cuesta más realizar tratados de mínimos en el cual todo el mundo se comprometa y digo comprometer, no digo obligar, o sea, comprometer porque se obligan a sí mismo, pero sin ningún tipo de mecanismo externo o exterior que pueda hacer cumplir ese contenido en caso de incumplimiento, ¿no? Pero bueno, el caso de medio ambiente a mí también me reviste especial interés porque probablemente sea de los grandes ámbitos con interés actual dentro del ámbito internacional, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes este del medio ambiente, que es algo diferente? ¿No les revista a ustedes ningún tipo de relevancia? Nah, esto son cosas de plantas y peces. Esto no es importante, ¿verdad? O direito do ambiente é importante, porque ele está diretamente ligado com a vida das pessoas, não é? E nós temos um normativo legal que busca o direito do ambiente em quase todas as áreas do direito. Sí, sí, sin duda ninguna. ¿Qué otros, qué tipo de conflictos les parece? ¿Quién se animaría? Pregunto. ¿Quién se animaría a proponer algún tipo de solución, aunque pueda ser un poco peregrina, un poco difícil, pero ¿quién se animaría a proponer algún tipo de solución a estos problemas, a estos, en fin, ambiciosos problemas que queremos solucionar? A estos retos, a estos desafíos. ¿Qué solución piensan ustedes que podemos darle? Eu só pensava numa cimeira, como faz a cimeira do clima, fazer uma cimeira dos direitos humanos e onde fosse cada país discutisse qual é a sua temática ou a sua problemática em grande escala, ou seja, teria que elencar as problemáticas que cada país que se compromete nessa cimeira, porque isso não é só europeu, não é? As cimeiras são mundiais, e nessa cimeira, como eles trabalham para o clima, não é? Nós tivemos a cimeira do clima, também para os direitos humanos, onde elencando cada problema que é enfrentado por cada país, em conjunto conseguiriam propor um normativo que coadunasse pelo menos a grande parte, não falo os problemas todos, porque é impossível. Pues interesante respuesta, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, en esa diferencia de búsqueda de soluciones a las diferentes temáticas que hay, pues curiosamente, por ejemplo, en mi opinión, la mía, en el estudio, en el resultado de estudio, para mí la más difícil de encontrar solución es sin duda la de los problemas migratorios, es la que dificulto más poder encontrar posibles soluciones reales. Y sin embargo, por ejemplo, la de medio ambiente me parece la más fácil de encontrar una solución. ¿Y por dónde, por ejemplo, yo propondría? Esa, sin duda ninguna, la de los incumplimientos en los ámbitos medioambientales. Yo creo que la fórmula más efectiva sería la de sanciones económicas y que una estructura internacional pudiera tener, o sea, tuviera acceso directo a hacer una captación, una ejecución de esas sanciones económicas y con esas sanciones económicas esa estructura internacional pudiera acometer la solución, el arreglo de lo que se ha provocado. Me parece la más, comillas, no es fácil, nunca, no es fácil porque
porque no se va a dejar hacer, quiero decir, ¿no? Pero como mecanismo me parece mucho más sencillo que, por ejemplo, el de las cuestiones migratorias. Por ejemplo, hubo un momento en el cual en Europa hubo una crisis importante que se solucionó, quiero decir solucionó, no se solucionó, pero se pretendía una solución a través de una disposición de reparto de personas con números a lo largo de los países en la Unión Europea, ¿no? Eso es cosificar un problema, cuantificar un problema de imposible cuantificación. Y con una solución que deshumaniza, antes lo señalabais, ¿no? Que las constituciones en Brasil es humana, tiene contenido del derecho de la persona. O la Constitución americana, igual, tiene contenido claramente. Pues a mí ese tipo de soluciones creo que van en el camino contrario. Deshumanizan el problema, cosifican el problema y cuantifican el problema. Y creo que es el camino contrario al que debería irse. Debería eliminarse ese tipo de búsqueda de soluciones de carácter numérico, cuantitativo, económico. Creo que no es el camino, ¿no? Bueno, ¿alguna otra intervención que quieran hacerme? Que quieran hacer ustedes. Muy interesantes las visiones que van diciendo. ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación? Que no haya querido intervenir hasta ahora. No se quieren animar. La última de las preguntas. Diga. ¿Quién iba a intervenir? No lo he visto. ¿Iba a intervenir alguien o no? Olha, eu vou por aqui uma questão simples e uma questão que, por acaso, atualmente é muito falada. É a questão dos direitos humanos. Por que motivo há países que não querem aceitar os direitos humanos? Os direitos humanos são respeitados universalmente, mas há países que não querem aceitar os direitos humanos. Por motivo, por exemplo, por motivo de guerras, por motivo de crimes, assim, crimes que aparecem assim, sem saber por que motivo existem, portanto, ao mesmo tempo, quer dizer, também não vão contra a pena de morte. A pena de morte, por exemplo, é um caso que não tem aceitação para o mundo atual. Porque nós vivemos num mundo em que estamos situados para uma situação de moralidade humana em que respeitamos a vida, respeitamos as pessoas, respeitamos aquilo que eles são, não é? E temos que ter a nossa defesa própria. E isto é um princípio básico. Devemos respeitar a vida para que possamos depois respeitar a vida dos outros, não é? Por que motivo há países que não respeitam os direitos humanos? É uma questão simples, mas no fundo torna-se um pouco complexo a termos de direito, porque nós temos que cumprir os elementos básicos do direito para podermos cumprir situações que devem ser respeitáveis, como, por exemplo, a vida humana. Tem que ser respeitável, não é? Seja em que situação for. O que é que diz sobre esta questão? Acha que é justo a gente darmos aqui assim,
a matar pessoas à bala, mata-se ali, mata-se lá, e no final não existe uma solução positiva que possa evitar todo esse desrespeito pela vida humana. Pero, por ejemplo, antes alguien también ha referido esto, ¿no? Ahí nos damos cuenta que en esos marcos de protección de derechos humanos, derechos fundamentales, en el fondo lo que hay es una colisión positiva, quiero decir, con los ámbitos de filosofía del derecho. Derecho natural, teoría del derecho. Pero vuelvo a lo de antes. O sea, en el ámbito de actuación, de estudios sobre ello, a mí en particular, no me generaría una controversia de pensamientos sobre ese marco. Es decir, no creo que los académicos universitarios dudemos de ese nivel de protección. Podemos debatir sobre ello, podemos estudiarlo más profundamente, podemos ver los diferentes marcos que hay, pero no dudamos de esa positividad de esa regulación del marco, ¿no? No creo que haya división sobre qué tiene que protegerse y qué no tiene que protegerse, ¿no? Lo que decía usted. Eso me parecía entender. Es decir, el marco es claro, el camino es claro, la idea es clara. Es más, y si no se cumple, ¿qué podemos hacer para que se cumpla? ¿Cómo podemos hacer que se respeten? Ya sabemos lo que queremos que se respete. ¿Y cómo hacemos que se respete mejor? ¿No? Yo creo que es la ambición, es la esperanza en todo este marco enorme que nos evidencia este tema, es el derecho internacional en tiempos de crisis. Yo pensaba, bueno, ¿qué pretendo yo sacar aquí, ¿no? Pretendo abrir horizontes sobre cuál debe ser esa forma de protección, ¿no? Então, professor, essa é a grande problemática. Como o direito internacional ele pode se posicionar com relação a essas crises conflitantes entre os países, né? Esse é o grande desafio, né? Pues es curiosa la respuesta a esto. Hay una frase hecha que dice que siempre hay que acudir a los clásicos, ¿no? Y en el fondo la respuesta a todo esto existe. Y aquí me quedaría con dos ideas, ¿no? Por un lado, si nosotros acudimos a lo más antiguo que conocemos del derecho internacional, lo que nosotros los académicos reconocemos o nos reconocemos en el origen del derecho internacional está precisamente el derecho internacional de los derechos humanos. La creación de las primeras normas, sobre todo de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, en esos marcos normativos de lo que sucedió en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, desde entonces, por eso decía que el marco de protección está muy claro. No os quiero decir que yo lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, ¿dónde llega ese marco? Lo que yo puedo hacer con ese marco. Pero bueno, a lo mejor podemos pensar que ese marco está desactualizado y que esas referencias tan antiguas no nos vinculan en la actualidad. Digo, difiero, porque yo creo que son absolutamente actualizadas esas referencias, porque el marco es perfectamente aplicable, el que entonces había, con la correspondiente actualización cultural, ¿no? Pero perfectamente utilizable. Pero el segundo, hay dos latinajos en el derecho internacional que son los derechos ius cogens y los derechos erga omnes. Hay una idea más o menos generalizada que, claro, cuando uno pregunta cuál es la norma en el derecho internacional más importante que existe, y la gente dice, bueno, la Carta de Naciones Unidas. Yo no lo tengo tan claro. O sea, esencialmente porque, salvo en una cuestión, que sería la de la protección para la paz, es decir, la de la no intervención. Ahí sí, ahí no tendría ninguna duda. Pero respecto de ¿qué norma dice el contenido de los derechos más importantes o de las normas más importantes? Probablemente tendría una discusión importante entre la Declaración Universal de Derechos Humanos, probablemente, por un lado, y por otro, la declaración que está contenida en la Resolución 2625 de Naciones Unidas, que es la que reconoce lo que se conocen como los derechos internacionales. Esos concretamente.
Então, Eso es professor, lo... Dime. teve todo um processo de construção, né, dos direitos humanos. Os direitos humanos foi construído, não foi nada da noite para o dia, né? Com normativos, com pactos, Pacto de São José da Costa Rica, teve toda uma construção, os direitos humanos, né? E outra questão também que os Estados Unidos está renegando, a questão do ESG, uma coisa que está muito evoluída aqui no Brasil, um país que só pensa em descarte, em consumir, está uma coisa assim meio contraditória, e passa a ser um desafio para as grandes organizações, para o direito internacional, como debater essas questões, né, em que esses países que deveriam estar atentos a isso, os Estados Unidos é um país que deveria estar atento ao ESG, a questão do meio ambiente, a questão dos direitos humanos, para mostrar exemplo, né? E justamente é o que dão as costas, né? Aí fica difícil os países subdesenvolvidos aqui, ó, com a legislação super evoluída no direito ambiental. Nós estamos uma das legislações mais modernas aqui no Brasil, né? Toda uma questão ambiental, uma preocupação, e os países que deveriam dar exemplo não estão dando, né? Pero si te das cuenta, efectivamente ese es el problema. Que esos países que tienen las capacidades o que deben, o que deberían tener una autoobligación de dar respuesta a economia dos Estados Unidos ela é linear, né? Ela é consumir, descartar, consumir, descartar. Isso é uma coisa absurda, isso é um absurdo, gente, um negócio desse. Está destruindo a cabeça do ser humano. Pero no falta marco de protección. Es decir, no hay dudas sobre qué son derechos ius cogens en todo el conjunto del territorio universal. No hay duda ninguna, prácticamente ninguna. O sea, ¿qué se entienden por derechos que tienen que ser protegidos y que no existe nada que pueda ser contrario a ello? Prácticamente hay unanimidad en esa interpretación sobre qué marco jurídico se tiene. El problema es lo que has señalado, que quien tiene que llevar a cabo esa protección no lo hace. Quien puede hacerlo, los países que están en condiciones de poder garantizar esa protección, no lo hacen o no lo hacen adecuadamente, ¿no? Exacto. Completamente de acuerdo con eso. Bien. Pues hasta aquí. La verdad que este primer abordaje de esta aula abierta, la verdad que a mí en particular me ha parecido fabuloso. La verdad que interacción, me encantaría que interaccionara todo el mundo más. Esto es una cosa que haré todo el esfuerzo posible. No se lo digo a los que han interaccionado, sino a los que no. Hay que regañar al que no lo ha hecho, no al que sí. Pero bien, le quiero decir le voy a decir al profesor Veiga que a ver si esto podemos repetirlo periódicamente. Y voy a lanzar esa idea que seguro que les va a llegar, porque a través de Iberojur yo sé que la parte de los correos electrónicos y los certificados me ponía la organización. Les recuerde que no se preocupen, que tienen un certificado que les van a hacer llegar de participación, que se lo van a llevar más o menos a partir de dentro de 15 días. Y ahí, a través de esos correos y lo que tengamos, yo voy a pretender lanzar esa idea de lo de una publicación científica académica bajo ese título, bajo ese paraguas, en la revista de Iberojur, y que aquellos que quieran hacer un aporte, por supuesto, con la especial proximidad, con la especial sensibilidad del tema que trabajan, especialmente en el máster, en el doctorado, puedan hacerlo, y que bueno, también nos sirva un poco para tener un nexo de unión académico también más permanente, ¿no? Vamos a ver si lo logramos hacer periódicamente. Ha sido un placer haber pasado este rato de tarde en España y mañana en Brasil. Tarde en España y en Portugal y mañana en Brasil. Así que nada más. Un placer y que tengan todos buena tarde. Cuídense mucho. Obrigado, professor. Obrigado.